Durante esta semana vamos a hablar en nuestro devocional de lo que significa la travesía. La travesía desde Egipto hasta la tierra prometida. Y empezaremos el día de hoy por Egipto. ¿Qué ha oído usted hablar acerca de Egipto? ¿Cuál es la simbología de Egipto en la Biblia para los cristianos? Esto lo estaremos desarrollando en nuestro devocional del día de hoy. Así que muy atento para que Dios hable a su corazón. Porque todo aquel que permanece en Dios, éste llevará mucho fruto y será limpiado para que lleve mucho más. Nuestro devocional de esta semana va a la par con los 7 días de ayuno que estamos haciendo durante esta semana. Y por eso mi invitación en este devocional es a que se unan a nuestras transmisiones 5 de la mañana, 12 del día y 7 de la noche, solo que no será por este canal de YouTube Devocional Maná, sino por el otro que se llama Ministerio Maná, también en el canal de YouTube. ¿Qué significa Egipto? Voy a lo largo de esta semana hablar de la travesía. Ustedes saben que Israel era el pueblo de Dios. En Abraham Dios conformó un pueblo, una nación, y le dio una promesa, que serían el pueblo de Dios. Pero las circunstancias y todo llevaron a la nación de Israel hasta la tierra de Egipto, donde fueron esclavizados. Mire este dato. Éxodo en el capítulo 12, verso 40 dice: el pueblo de Israel había vivido en Egipto durante 430 años. Entonces, el mismo día en que se cumplieron los 430 años, las tropas del Señor salieron de Egipto. Esa noche, el Señor estuvo vigilante para sacar de Egipto a Israel. Y los israelitas dedican esa noche al Señor de generación en generación. Créame que hablar de 430 años, estamos hablando de mucho tiempo. Estamos hablando de un tiempo que para Israel no solo significó la esclavitud, porque como Israel empezó a crecer en la tierra de Egipto, el faraón que se levantó dijo: si esta nación sigue creciendo nos va a dominar. Entonces, ¿qué hicieron? Los esclavizaron y los pusieron a hacer trabajos duros, pesados. Pero les quiero contar que lo duro para Israel como pueblo y como nación no era el mismo trabajo de la esclavitud. No era estar en un lugar extraño, siendo oprimidos por los capataces de día y de noche. ¿Sabe qué era lo duro para Israel? Que no los dejaban adorar a Dios. No los dejaban tener ninguna práctica espiritual. No los dejaban invocar el nombre del Señor, ni siquiera en su vida privada. Entonces, claro, esto fue lo que más marcó a Israel como pueblo, porque su identidad estaba en ser el pueblo de Dios y en buscar a Dios. Eso tiene una simbología para nosotros los cristianos. ¿Qué significa Egipto? Egipto no es otra cosa sino esclavitud y sometimiento. Hablar de 430 años es: el tiempo se va encargando no solamente de esclavizar a la gente, sino de someterla. ¿Y eso qué quiere decir? Que los va acostumbrando a un estilo de vida, porque van haciendo una generación y la otra, y llega un punto donde ya todo el mundo se resigna a ser esclavo, a vivir sometido. Y ese es el problema muchas veces cuando hablamos de Egipto y la tipología en la vida de un cristiano. Cuando uno se somete a una vida, a una adicción, a un estilo, entonces el tiempo va reafirmando eso y prácticamente ahí nos quedamos. Entonces Egipto obviamente representa eso. Faraón se creía Dios, era una figura divina, por lo cual él no permitía que se invocara ni que se adorara otro Dios diferente a él. No podían adorar a Dios. El pueblo de Israel perdió su identidad. Y en ese orden de ideas, cuando yo voy a la Biblia, en la palabra de Dios, me acuerdo de una discusión que tuvo el Señor con los fariseos. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, está esa discusión y se las voy a narrar. Mire que dice en el versículo 31. Luego Jesús empezó a decirle a los judíos que habían creído en él: si ustedes siguen obedeciendo mi enseñanza, serán verdaderamente mis seguidores.
texto, mire a dónde nos va a llevar, y por eso quiero que le pongan mucho cuidado a la lectura del texto para que podamos entender qué es lo que Dios nos quiere decir. Entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Mire la respuesta de ellos. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Los fariseos religiosos, ellos no sentían que eran esclavos de nada. Ellos creían que eran libres, y Jesús le dijo: están esclavizados porque el que practica el pecado es esclavo del pecado. Vive sometido a un estilo de vida. O sea que antes de Cristo, ¿qué significó Egipto? El sometimiento total de la raza humana al pecado, porque no había quien nos liberara del poder y la fuerza del pecado en nuestra vida, en nuestros miembros. Todos terminaban sometidos a él. Por eso viene la venida de Cristo Jesús, y ahorita se las voy a explicar un poco más en el siguiente punto. Ahora, yo me hago una pregunta aquí y se las voy a hacer a ustedes. ¿Por qué la gente llega a Egipto y por qué la condición de Egipto en los cristianos? Yo voy a colocar 3, pueden haber muchos más, pero yo creo que la gente llega a Egipto primero por cultura. Hay mucha gente que las culturas eran culturas paganas, culturas que no conocían a Dios y adoraban muchos dioses. Entonces, por cultura, las generaciones que nacían, pues simplemente adoraban dioses, eran idólatras, hacían prácticas, todo tipo de ritos, de creencias y cosas como esas. Entonces, claro, podemos decir que a través del tiempo esas civilizaciones se esclavizaron a sí mismas buscando otros dioses, adorando ídolos en su corazón, y entonces generación tras generación pues terminaban haciendo lo mismo. Entonces hay gente que está sumergida en Egipto por cultura, porque la cultura va llevando a que las personas digan: pues esto es lo que todo el mundo ha hecho, esto es lo que todo el mundo practica, y usted encuentra, mire, hay pueblos y naciones que tienen prácticas, que tienen ritos, que tienen mitos y lo siguen. ¿Por qué? Simplemente porque sus generaciones antiguas lo practicaban. No están basadas en la palabra de Dios, no tienen un sustento bíblico, pero todo el mundo las hacía. En segundo lugar, ¿por qué mucha gente llega a Egipto? Por herencia. Y esto sí que es tremendo, porque hay mucha gente esclavizada, por ejemplo, las que manejan más del dinero y viven esclavizados de las deudas. Si usted mira, son herencias familiares, porque eso viene desde la casa. ¿O qué me dice usted de aquellas personas que son esclavas del alcohol? Si se vuelven hacia atrás, es lo mismo. Generaciones enteras del pasado que practicaban el alcoholismo, la drogadicción y todo tipo de cosas. El maltrato físico se hereda. ¿Y quién lo iba a pensar? Pero de generación en generación se va transmitiendo. La falta de amor, la falta de perdón, todo ese tipo de cosas, mi querida familia, sumergen a la gente en un mundo de Egipto, de esclavitud, de sometimiento. Y como crecimos en una familia bajo esos estándares, a veces es difícil salir de ese estilo de vida, porque lo vimos, lo asimilamos, y eso es lo que heredamos y lo que terminamos haciendo. Ahora, para mí hay una tercera razón por qué la gente llega a Egipto. Y una de ellas es porque muchos quieren estar en Egipto. Hay gente que no quiere conocer a Dios, hay gente que no quiere volverse a su libertador. ¿Por qué la gente llega a Egipto? Porque no quieren buscar a Dios. Y otros porque se apartan de Dios habiéndolo algún día conocido. O sea que esas son las razones por las cuales hoy mucha gente permanece en el estado llamado Egipto. O sea, el pasado, el sometimiento y la esclavitud a muchas cosas en su vida, y no puede ver cambios, no puede ver algo transformador y renovador en su vida. Ahora, quiero darle una buena noticia.
Así como miramos qué es Egipto y por qué la gente llega a Egipto, déjeme le dijo algo esta mañana. Dios quiere que salgas de Egipto. Si usted lee el libro de Éxodo, cuando Dios se presenta a Moisés, cuando el Señor se presenta a Moisés, Él le dice, mire, yo soy el Dios de sus padres y yo les prometí a ustedes una nación, un pueblo para que fueran libres, para que cumplieran el plan que yo tengo con ustedes. Pero eso no se está cumpliendo. He visto la aflicción de mi pueblo en Egipto, he oído su clamor a causa de sus exactores, he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de la mano de Egipto y sacarlos a una tierra buena y ancha. El clamor de los hijos de Israel ha llegado delante de mí, porque he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Dios quiere que salgas de Egipto. Dios no quiere que estés ahí. ¿Por qué? Porque usted no nació para esto. Nosotros como criaturas de Dios nacimos con un propósito y Dios quería para la humanidad cosas grandes, espectaculares en la vida de cada uno. El pecado interrumpió absolutamente todo. Entonces, como el que nace en una sociedad dominada por el pecado, con unas costumbres dominadas por el pecado y la maldad, cree que las cosas funcionan así. No. Si usted va a la palabra de Dios, había otro plan para los hombres, otro plan para la humanidad, para las familias, para la tierra, para todo. Los pensamientos de Dios eran perfectos para todos nosotros. Entonces, a lo que no podemos es creer que porque hoy estamos sometidos y esclavizados, eso es lo que Dios quiere para nosotros. Y así tenemos que vivir y así nos vamos a morir. No. Dios quiere que salgas de Egipto. Dios te dice, eso yo lo estoy viendo, y eso fue lo que el Señor le dijo a Moisés. Yo no creé un pueblo, yo no hice un pueblo y una nación para verlos sometidos y esclavizados. Yo los hice para que ustedes fueran el pueblo de Dios, una nación especial, y por eso los voy a sacar de aquí y los voy a llevar a la tierra que fluye leche y miel. ¿Sabe usted qué significa la palabra éxodo? A veces decimos voy a leer el Éxodo, pero éxodo significa salida. ¿Y sabe qué significa iglesia? La palabra iglesia viene de una palabra que se llama eclesía, y si usted mira por allá en el latín, ¿sabe qué significa la palabra eclesía en latín? Significa los llamados afuera. ¿Qué quiere decir? Que el Señor quiere que salgamos. El Señor no nos quiere ahí. En el Salmo 40 dice que el Señor nos vio en el lodo cenagoso y en el pozo de la desesperación, y allá fue y nos sacó y nos puso en una roca, porque Dios no quiere que estemos ahí. Dios no quiere vernos esclavizados. Dios no quiere vernos esclavos de la depresión, del desánimo, de la derrota, en una vida de frustración total. Dios quiere que salgas. La Biblia dice, no amen el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Santiago dice que el que ama al mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque las cosas que hay en el mundo no agradan a Dios. ¿Qué tenemos que hacer entonces el día de hoy? Preguntarnos. Piensa en este devocional. ¿Qué detiene tu salida? Cuando Dios se le presentó a Moisés ahí en el capítulo 3 y le dijo que él los iba a sacar, Dios le dio un encargo, le dijo, vaya, hable con Faraón y le dice que ustedes van a salir. Pero Dios se lo advirtió. ¿Sabe qué le advirtió Dios a Moisés? Le dijo en el capítulo 3, verso 19 de Éxodo, mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará salir. Ya Dios se lo advirtió al pueblo, y si usted va al capítulo 5 y lee en el versículo 2, cuando Moisés fue donde Faraón, mire lo que le dijo Faraón. Faraón le respondió a Moisés, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni dejaré ir a Israel. ¿Qué detiene tu salida de Egipto? Es que hay alguien que no quiere que salgas. Hay alguien que se opone a que salgas. Y aquí es donde entra porque el cristiano tiene que dejar que Cristo gobierne su vida. Antes de Cristo, la gente era esclava del pecado y no podía hacer nada. La gente en Egipto no podía hacer nada porque Faraón los dominaba y los capataces los dominaban. Pero cuando Dios vino a libertar a su pueblo, ya no eran más esclavos, ya no estaban sometidos ni a Faraón ni a los capataces. Cuando Cristo murió en la cruz, Dios nos dio un mensaje,
Si alguien quiere seguir esclavo del pecado es por decisión de ustedes, pero ya Cristo los hizo libres. Por eso piensa en esto, hay alguien que no quiere que usted salga. Hay alguien que no lo quiere ver a usted libre, nuevo, sano, y se opone. Y por eso va a mantener su vida limitada a ese espacio en el que usted se mueve. Pero si usted tiene a Cristo en su corazón, Cristo le hará libre. Porque todo el que está en Cristo Jesús es una nueva criatura y será libre del pasado y de la esclavitud del pecado. Tome su agenda devocional para el día de hoy. Hoy es el día 27 en su agenda y vamos a leer Josué capítulo 18. Hay 3 preguntas. ¿De qué manera se haría la distribución de la tierra por medio de Josué? ¿Por qué habían quedado 7 tribus que no habían tomado posesión de la tierra prometida? Y recuerde que siempre hay una pregunta personal. ¿En qué área, sea espiritual, familiar, emocional, financiera, de su vida están siendo negligentes o desplicentes? Padre, gracias por esta mañana y gracias porque realmente hoy nos levantamos con una buena noticia en el corazón. Tú no quieres que estemos en Egipto, quieres que salgamos de allá porque no fuimos creados para la esclavitud y el sometimiento. Fuimos para vivir en una vida llena del propósito y el plan de Dios. Oro por cada oyente de Maná y te pido que cada día nuestras decisiones nos lleven a vivir en la tierra que fluye leche y miel. Nos encomendamos a ti y pedimos tu bendición en Cristo Jesús. Y yo los espero mañana en otro tiempo devocional. Bendiciones para todos.